Bueno, en este momento nos encontramos en una comunidad H, aquí en la ciudad de San Joaquín, y queremos saludarle a la directora. Primeramente, si te presentas para la gente. No, mi nombre es Florentina Criroy, soy de la comunidad H de Cerro Morotí. Cerro Morotí se llama Cerro esta Morotí. zona. Y los chicos fueron a cantar al Papa cuando vinieron. Estos son los chicos que Sí. le cantaban al Papa Francisco cuando Sí. él bajó del avión en el aeropuerto. Ellos fueron los primeros en recibirle al Papa Francisco y en cantarles. Sí. Y van a cantar otra vez los 3 idiomas. Van a cantar los 3 idiomas. Eso es lo que quería entender. Ellos tienen su propio idioma, el idioma Che. Sí, sí. Después el guaraní El castellano. Y y el castellano. Son los 3 idiomas Sí, que los ellos... 3 idiomas. Profesor, si te puedes presentar también para la Bueno, gente. yo me llamo profesor Francisco Mepey y soy profesor de la comunidad H de Cerro Morotí. Entonces estoy muy feliz por recibirle a ustedes en esta comunidad, en esta humilde comunidad. Como ya ven, es un pueblo trabajador y en este día nos encontramos unidos, trabajando, limpiando en la comunidad, y también ya están listos, preparados los niños para cantarles al programa. Y si antes de
empezar con el canto nos vas presentando a los líderes, ¿verdad? Son líderes de la comunidad. De la comunidad, sí, sí. H, ¿quiénes son los que lideran esta comunidad? Exactamente. Entonces acá le presento al primer cacique, que el jefe principal, que él va a presentar su nombre. Yo soy Leonardo Barucuy Mendoza Duarte, soy líder de la comunidad H, cacique primero. A la pecha de Yuhagüe, a mí la realidad de la comunidad Cerro Monotín va hecha para hoy, va hecha para la semana cultural, el 5 horas. A la hora Yuhagüe, la intendente, la municipalidad de San Joaquín, de Simón Bolívar, está después de todos apoyados a la prensa, a pecha de ella, y la realidad, ojalá el tiempo me pasa por la hora gente que Leonardo. Sí, directo porque el tiempo no me iba capaz de ir nada pues estoy malo yo pongo la trabajo. Ya la sé a veces segundo. Segundo. Mi nombre es Timoteo Uche. Anh phải ra bên ngoài hàng rồi lên phần bên ra rồi nhớ tổ đeo lên ba po. Ba bên này. Daipori sábado, domingo. Daipori sábado, domingo. Daipori descanso. Daipori descanso porque tiempo no le ayuda a pedirle yo por pedir que otra semana me dan para poder ya pues todo. Leonardo y Timoteo. Sí. Yo quiero que en cámara hagan el saludo, ¿verdad? Bienvenido al programa Baisha para la comunidad H. Quiero que digan en cámara, pero con el idioma H. Ore urigatuma, pende ello bare ore chupape, ore mema urigatu, como bare programa Baisha pa, como ore chupape, me iba ore krumi mi ore chupa mi me iban ore urigatu y yo me mandé urigatu de como bare ore chupape. Yo también. Yo también. No puedo. Ahora traducime, profe, todo lo que nos dijiste. Bueno, lo que dije es que estoy muy feliz de recibirle al conductor del programa Baishapa en esta comunidad de Cerro Monotí. Y gracias por la visita y como ya ve, no sé si es primera vez que visita en la comunidad H. Primera vez que estoy de visita en la comunidad H. En la comunidad H, entonces nosotros formamos parte de la familia H y estamos muy felices por la visita de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente nosotros estamos muy contentos también de poder mostrarle a todo el Paraguay lo que la comunidad H hace, cómo trabajan y cómo viven. Cómo viven en San Joaquín. Allá podemos verle a las mujeres de la comunidad. Ahí están toditas. Ahí están toditas. Están los señores también. Bueno, y acá están los niños, ¿verdad? Estos niños que quieren cantarnos, ¿verdad? Sí, sí. Así que, ¿quién va a dirigir? Él es el profe. Dale, de 3 idiomas. Primero guaraní, H y castellano. Dale, vamos la palma. Jesucristo huye, senda putamo. Dale, más fuerte. Jesucristo huye, senda putamo. Ahora va. Ahora en H. Cristo es veracho, ya verá. Más fuerte. Cristo es veracho, ya verá. Yo verá,
Sí. Queremos agradecerte, la directora también que está acá con nosotros, y a los líderes de la comunidad queremos agradecerles que nos reciban y nos den esta bienvenida, ¿verdad? Para nosotros es muy importante de poder mostrar esto y poder ayudar en lo que nosotros podamos, ¿verdad? En lo que nosotros podamos hacer lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Y para nosotros mostrar esto es súper importante que ustedes tengan esa visibilidad en todo el país y que puedan seguir siempre con la comunidad H en Paraguay. Y yo agradecido a vos, Bicho, por visitar nuestra comunidad. Es un pueblo que siempre he sufrido, que tiene historial muy triste, esta comunidad que fue la primera comunidad de los pueblos H, fundada en 1968, por eso se llama Colonia Nacional H. Su nombre original es así, porque fue en esa época la primera comunidad H, primera que se ubicó en el departamento de Caguazú, distrito de San Joaquín. Entonces yo de mi parte estoy muy agradecido y como ves es un pueblo trabajador que siempre procuramos, que siempre nos ayudamos entre nosotros, con los profesores, caciques, todos los que representamos en esta comunidad. Entonces siempre apoyamos al líder para que pueda acompañar, le acompañamos a él en todas las instituciones, en la municipalidad, en la gobernación, en todas las instituciones, en lo que se pueda, nosotros le acompañamos. Yo, acá está la directora, siempre nos apoyamos entre todos para que la comunidad de Cerro Morotí tenga lo que merece. Entonces yo de mi parte estoy muy agradecido y esta es la comunidad. Acá se va a hacer el 6º evento cultural del pueblo H, que nos reunimos entre 6 comunidades que están en Paraguay. Entonces esta es la última. En esta zona del país, ¿cuántas comunidades H hay? En total en el país hay 6. En total en el país hay 6. Acá en San Joaquín, ¿cuántas hay? En San Joaquín, en departamento Caguazú, solo hay una comunidad H. Solo esta. Solo esta comunidad. En todo el departamento H. Caguazú. En todos los departamentos. No hay otra comunidad H en departamento Caguazú. Sí en otro departamento. Ok. Y los chicos, desde su nacimiento en adelante, aprenden el idioma H. Sí, sí. Todos hablan el idioma H. Sí, o sea que desde niños ellos aprenden escuchando cómo hablan su papá y su mamá. Y van aprendiendo. Y va aprendiendo. Y tienen los 3 idiomas, el castellano, el guaraní y el H. El castellano es menos, ¿verdad? Pero más el guaraní, usual el guaraní y el H. Ese es lo... Cuando nosotros llegamos, y me estaba acercando a esta parte de la escuela, se acercaban varios niños, ¿verdad? Sí, me sí. saludaron, estuvimos ahí hablando y empezó con el guaraní, ¿verdad? Empezó, sí. Entendí, ¿verdad? Sí. Después ya la mitad del tramo hacia acá ya me empezaron a hablar diferente, ¿verdad? Sí, Y como es mi primera visita a una comunidad H, ¿qué le decía yo? Y me hablaban. ¿Qué le decía? Y me hablaban, ¿verdad? En el idioma H. Y fue muy simpático porque me sorprendió, ¿verdad? No sabía que me estaban hablando en el idioma H, ¿verdad? Y ellos se comunicaban. Sí, se comunica bien en guaraní, especialmente en H, o sea que mezclamos también a este tiempo, se mezcla también. Por eso una parte entendiste el guaraní y otra parte como H no le ubica. Entonces ellos se manejan así, hablan así. Pues lo que entendí es que me saludaron y me decían que acá está el pasto, que acá está la escuela, que más o menos por ahí entendí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias y quiero directora, presentar también por favor. Fausto Mbugani, nuestro Papaguazú también, y que es un profesor jubilado ya. Entonces es referente de la comunidad también, fundador también de esta comunidad. Él tiene mucha historia que contar y puede presentarse en guaraní, habla perfectamente. Por favor, adelante. Ya una guaraní. Se era Fausto García Bugangue. Se era fundador por Abe Uyaramí, al trascender a yo aquí.
Coco lugar. ¿Va año, Fausto? En 1968 pero yo 1968. Pero yo que San Juan de Poleceno y un país o yuco ave. ¿De San Juan de Pon? Sí, San Juan de Poleceno. Ok. Pero los yuco ave. Entre los yuco ave, oye que me decía Pereira, ole Luisa, que ya sargento Pereira, para ole Luisa, que ole profesor, que ole moya, que guaraní media. Entonces, ole a ellos ole yuco ave, ole mugenda. País. Adentraba yuko abe. Sí, porque era ole muy los campamentos con ave los juniors pungome están ole con ave o gente que va a ver pero jura de porini o los juniors pungome con ave De cero paño. de cero allá no pori de cero no pori más vea ni Hasta Pepe oían. da pena y pori pori también. pepo y mi carretera una escuela pero juniors pungome a pesar los yo que ve Peguatá todo el día. no los yo que de camión O a caballo, camión. algo militar camión o los güeros o los mujeres a pesar de vos güey chico A Pepe está pende años pico. no ore con los grupos están ore hacia ore están ¿Entre cuánto más o menos? más o menos 60 o 80 Familia familias los yo Familia H. Familia H. No, Pero inicialmente en el año 1968, entre 60 familias H vienen Exactamente. a instalarse acá en camiones militares, se les trae hasta acá. Exactamente. Y de ahí empezó a repoblarse esto. Sí, ahí se empezó a repoblar, o sea, así comenzó la comunidad H. Ellos fueron los primeros H que fueron sacados del monte y hacia la zona de Cazapa. Como él me contó una vez, ellos ya eran numerosas familias, entonces la tierra no abastecía más. Para porque era todos. para todos. Y tuvieron Entonces le pidieron al gobierno en aquel entonces del presidente Alfredo Stroessner que queremos nuestras tierras, queremos que nos ubique en un lugar donde podamos estar nosotros con toda nuestra familia. Entonces ellos, Alfredo Stroessner le ordenaron a ellos que, muy bien, ustedes tienen que irse nomás, buscar un lugar para ustedes y quedarse ahí. Y con ese propósito ellos vinieron y se ubicaron acá. Y de acá, de esas 60 familias H, de acá se van a diferentes zonas del país y ahí se forman actualmente las 6 comunidades. No, en 1968 ellos llegaron acá en la comunidad. Esta comunidad. En esta comunidad. Ok, las otras. La otra todavía no existían otra comunidad porque estaban todavía en el monte. Ya. Esta comunidad era como un lugar donde recibir a los que están en el monte. Ahora entiendo. O sea, salen del monte en el 68, 1968 y vienen esas 60 familias acá. No. A esta comunidad H. Llegaron acá. Acá. Antes de 68 ellos ya salían. Ya estaban en otros lugares. En otro lugar. O sea, en San Juan de Pomuceno. En la zona montañosa. Exactamente. En Arroyo Monotín, cerca de Abaí. Ahí está. Y después se escucharon de que otros H existían todavía en el monte. Entonces para recibirles a ellos, pues tenía que encontrar un lugar donde sacarles a ellos. Entonces ellos asentaron acá y de acá partieron hacia la zona de Curuguatí o en otros lugares para que pudiera sacar a nuestra gente. Ahora entiendo. Bueno, don Fausto, un gusto saludarte y bueno, gracias a don Fausto, esta comunidad sigue presente. Sí. Don Fausto. ¿A poco se depo? Así es. Eso único tú pende con ore su padre. Ellos ahora comunidad. Chavi, ahí don Fausto. Llama así mitad y yo que coabe. Ahora pensé yo ahora andu.
Pero a mí se llama Aguillé, teme. Aguillén de ahí. Gracias. Muchas gracias. Aplauso para... Aplauso. Más pirata. Más piracua. Poigue, amiste. Dale, poigue. Bueno, eso. Sí. ¿Y Catú? Catú ya. Sí, pero me catumía ya después. Oh, total. Yo misma, profesor. Yo misma. Vamos. Pero a ver. Llegué con mi goti. Llegué gote piraco ya me. Así se ubica. Sí. Así tiene que ponerse. Esta es la posición. Así. Entonces estira y cuando deja así. Esa. Este es flojo. Llegué. Ahí. Después dejar cuando se. Este tengo que hacer ahí. Ahí prueba. ¿Se llama? No. ¿Cuál captura esto? No, así también puede ser. Ahí. Entonces, ahí. Abrí nomás este cuando. Esa. Demasiado cerca se fue. Uno más. Tira más fuerte para. Uno más. Tira un poco más. Ok. Está al medio, ¿verdad? En el medio mismo hay que poner. Ahí. Ahí. Tiene que aflojar. Tira más. Yo le freno acá. Ahí tienes que abrirle. Ahí abrí más para que. Ahí abrí después con. Ahí. Eso. Ahí está. Bueno, gracias Bicho por visitarnos y ojalá que nos visite durante el encuentro cultural. Está invitado, no sé si directores no tener invitación. ¿Nos va a dar la invitación? Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar. Gracias, don Fausto. A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida. Le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. Que se nublan, te hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran a tus pasos, y el aire que respiras se pierde en el ocaso. Hay voces del alma, tu madre te canta. Toma nota porque el nuevo Samsung Galaxy Note 9 ya está en Paraguay. El smartphone que te sorprenderá con un S Pen renovado con el que podrás dibujar, tomar notas y ahora también sacar divertidas selfies y manejar presentaciones a distancia. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy Note 9, The New Super Powerful Note. La ilusión de regresar. Ahora me vas a poner ya el micrófono en mi cara.
Así que llegó el programa. Bueno, llegamos junto al que fue el entrenador de Nelson Aedo Valdés, de nuestro León Guaraní. Hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigo? ¿Tranquilo, pa? Sí, un placer que haya venido a nuestro pueblo. Yo soy Fernandino. Fernandino. Pero hace 30 años que estoy acá. Gracias a Dios. ¿De Fernando de la Mora, zona norte o zona sur viniste, profe? Zabal Lascue y Doctor Molina. Mira, vos. Sí, hace 30 años que estoy acá. El muchacho es mi yerno. Sí. Estamos hablando de Lorenzo. Lorenzo, sí. Él es buen muchacho. Sí, buen yo muchacho. Te digo, yo te voy a decir. Muy sí, buen muchacho. Sí. ¿Sí te puedes presentar, profe, para la gente? Sí, yo soy Hugo Paredes y es un placer para mí conocerte, amigo. No te quiero decir bicho porque no sé. No, bicho no me decís. Mi nombre yo no uso. Ah, qué bien. Pero un placer que haya venido y a mi humilde trabajado. Un placer. Profe Hugo. Sí, la mayoría me conoce por el profesor Hugo. Profesor Hugo. Sí. Bueno, y para nosotros es muy importante también hablar de los inicios de una persona sí. que se formó en el fútbol, que nació en San Joaquín sí. y que de una u otra forma dio a conocer también San Joaquín sí. Con sus éxitos, con sus sí. logros, con sus triunfos. Porque cuando uno logra objetivos importantes, lo primero que le pregunta es ¿de dónde sos? ¿Verdad? Sí. No sé por qué pasa eso. Sí. ¿Y vos de dónde sos? Y de tal lugar. Ah, mira un poco. Como que se posiciona de repente por cosas como esa, ¿verdad? Sí. Otros futbolistas que nos posicionan en el mundo. ¿De qué país sos? De Paraguay. Ah, mira un poco Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, saber un poco cómo fue el inicio. Vos de Fernando de la Mora viniste a San Joaquín. Sí, yo vine como chofer acá. ¿Chofer de colectivo? De colectivo. Trabajaba en la línea 21 de Asunción, línea 21, sí. 22, 27. Y después vine a este lado. Y yo vine a jugar a los 34 años, me volví a fichar acá. Sí. Antes pues no había las computadoras. Como ahora se sabe todo quién está fichado a tal parte. Antes no, ¿verdad? Yo me volví a fichar acá y jugué en el Club 1 de Mayo. ¿Vos trajiste tu pase, como se dice? No, yo me fiché de nuevo. Ah, de cero. Sí, de cero. Y nosotros practicábamos y los chicos cuando Nelson tenía 10 años y 11 años. No podíamos, cuando estaba por terminar la práctica, ellos ya entraban en la cancha. Después yo un día le dije a un compadre mío, que lastimosamente hace poco falleció, Aparicio López, ¿verdad? Yo le dije, bate cuyo, compadre, y después te escuela de fútbol, mire. Y hablé con Nelson y está su cuñado, y había unos cuantos chicos. Hablé con ellos y para fundar la escuela de fútbol. Y le dije, váyanse el domingo a la mañana en casa, después de la misa, vamos a conversar. Se fueron toditos y empezamos con la escuela de fútbol. ¿Qué año fue eso? 88 por ahí, 87, 88 por ahí. 87, 88. Sí, sí. Ok, 1987. 87, 88 por ahí. Sí. Y ahí se funda la escuela de fútbol que lleva el nombre de uno de sus primos. Porque resulta ser cuando estábamos fundando la escuela de fútbol, cuando estábamos empezando, cuando eso China, Tarzán, Hércules estaba muy de moda en la tele. Y había chicos que decían, vamos a ponerle Tarzán, otro China. Y después me vino así uno de los primos de Nelson, me dijo, hay un chico que tiene una historia en el fútbol. O sea que cuando tenía 12 años, se le fue la pelota en el pozo. Y cuando el pozo se cargó con basura y tenía veneno por lo visto. Y él se tiró a sacar la pelota, pero ya no salió más con vida. Y por eso lleva el nombre de la escuela de Gregorio Bazán. Que hasta Gregorio Bazán fue este chico que falleció en el pozo. En el pozo, sí. Buscando una pelota. Sí, porque se le fue en el pozo, ¿verdad? Qué locura. Sí. Fue acá. Acá en San Joaquín, sí. Y desde esa vez, o sea que hace 21 años cumplimos este año, el 28 de agosto. De esa escuela de fútbol. De la escuela de fútbol. Nelson me ayuda muchísimo. Fue un tipo ejemplar. Para mí es mi ídolo. Como a algunos les gusta Messi, Ronaldo, que esto, que aquello, ¿verdad? A mí mi ídolo es él. Hay días que se nublan, te
hunden en recuerdos. Las flores de tu casa se huelen a lo lejos. Hay hojas de otoño que alfombran. Bueno, ya arrancamos la charla amena acá con Nelson Aedo, un ídolo nacional, orgullo de San Joaquín y también de Coronel Oviedo. Te quieren adoptar todas las ciudades, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, un gusto poder saludarte y poder tenerte en el programa. Y qué mejor que hablar de tu querido San Joaquín, ¿verdad? Sí. Y antes que nada, muchas gracias. Sí, me comentaron que se fueron de visita a mi ciudad, San Joaquín. Y bueno, yo soy oriundo de San Joaquín, o sea, nací en Caguazú, creo que me llevaron a moto mi mamá y mi papá para tenerme en Caguazú. Pero crecí hasta los 15 años en San Joaquín toda mi vida. Después, con el tiempo que estuve fuera, mis padres se mudaron a Oviedo por motivos de que mis hermanas tenían que estudiar. Sí. Y como el viaje era muy largo de San Joaquín a Oviedo, alquilaban una casa en Oviedo. Les gustó de Oviedo y bueno, les construí una casa ahí a mis padres y de ahí se quedaron. Pero siempre tenemos todavía nuestra casa en San Joaquín, tenemos todo lo que tenemos en San Joaquín, estamos todavía ahí a full. ¿Y de qué no te olvidas, Nelson, de tus inicios en el fútbol en San Joaquín? ¿Qué es lo que te marcó a vos? ¿Fue el inicio de tu sueño de futbolista? No, tengo muchas anécdotas, digamos, de San Joaquín, ya que ahí fue donde todo empezó, mi sueño. Y yo creo que siempre fui diferente, digamos, en San Joaquín. Siempre fui creo que el más loco del pueblo, digamos. Siempre me gustaron los retos. Con 13 años ya estaba jugando en la primera, aunque muchos me decían que Necanqueteít y eso, pero el desafío siempre me gustó. Y siempre soñé con jugar algún día en la selección paraguaya o ir a Europa, cosa que, como ustedes sabrán, estar en un pueblito de San Joaquín es medio imposible es muy lejano. Por lo lejano, lo apartado. Hoy en día por lo menos hay ruta, cuando eso no teníamos ni ruta asfaltada. Hoy en día ya las conexiones son buenas. Antes estabas, digamos, en otro mundo y pensar en una cosa así era imposible para la mayoría, digamos. Y para mí siempre fue mirar en la tele la selección y, como decir, lo veía tan cerca, como lo veía que yo podía conseguirlo. Por eso siempre traté de dedicarme a eso desde que tengo noción, juego al fútbol y es lo único que sé hacer, digamos. Saliendo de los clubes y los colores, ¿verdad? O sea, como paraguayo, muchos estamos convencidos de que hay veces que hay que tener esa garra, ¿verdad? Y en los momentos decisivos es donde uno tiene que tener más fuerza. Yo creo que cada uno tiene un león en sí dentro. Yo creo que siempre algunos, solo que es más fácil hacerse el de buscar excusa. Yo creo que, por eso siempre digo que la necesidad a uno lo obliga siempre a hacer cosas que realmente a lo mejor no sabe que puede hacer. A mí mismo, si hoy me decís, andate a China y no tenés nada y andate a China, no sé si me voy a animar a irme. Pero cuando yo tenía 17 años en irme a Alemania y sin hablar ni siquiera un hola, ni pensé en los problemas que podía aparecer, sino que para mí era el sueño ese de llegar a ser un futbolista profesional, era lo más grande y lo más cercano que tenía. Con 17 años. Con 17 años me fui, no sabía ni hablar ni apenas castellano y salir de San Joaquín y después pasar por Tembetarí y de ahí directo a Europa, digamos. Nunca me subí en un avión, me voy y me dicen, no, ¿sabe qué? Nosotros no pedimos por vos, por buena gente te estamos recogiendo el aeropuerto y vamos a llevarte me llevaron a un hotel de 2 estrellas en el sótano. En el sótano, pero el sótano digo yo me estoy yendo bajo la gradería a vivir en un sótano de un hotel 2 estrellas. Para mí era paraíso, era La Vega para mí. Tenía tu tele, tenía tu baño y era un paraíso. Y de ahí tenía que caminar yo unos 2 kilómetros hasta el estadio de Bremen para hacer las pruebas. Y 2 semanas después yo me iba y no sabía hablar nada, me iba y me mandaban a la sub-15, a la sub-14, a la sub-17, al segundo equipo. Yo me presentaba nomás. Y de presentarme así, la incertidumbre y el frío que ya venía, y yo no sabía dónde estaba. Y tenía todavía 2 semanas para regresar. Mi vuelo estaba 2 semanas y en esos momentos uno piensa si aguantaré esas 2 semanas porque yo no sabía dónde estaba, nadie hablaba conmigo.
Nadie me decía dónde yo tenía. Yo me presentaba, no. Y a veces uno me decía, vos andate allá, no, acá ya empezó, andate al otro equipo. No, el otro equipo ya estamos todos, andate al otro. Así estaba yo en el previo del Werder Bremen. O sea, no es que yo me fui y ya tenía un equipo y ahí tenía que hacer. Y para suerte mía, se reunieron los dirigentes y dijeron, mira, tenemos acá un gasto extra. O sea, que o uno que está molestando acá, tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? Vamos a hacer un amistoso. Vamos a hacer un amistoso entre el entrenador del amateur. Dice que ya no me quiere. O sea, que él dice, no es mi jugador. Porque entrené con ellos, cuando yo tenía 17, ellos eran los alemanes así. Dice, bueno, vamos a hacer un amistoso para ver y si no, lo mandamos. Y en ese partido, yo sabía en esa noche ni dormí ese día. Esa noche para jugar el partido. Porque sabía que esa era la oportunidad y ese era para mí, yo creo que el momento más difícil porque no dormí por lo nervioso que estaba, por lo que representaba para mí esa oportunidad. Me desperté y cuando me fui con el minibús, me pasaban a buscar y trataban de hablar conmigo los alemanes siempre, pero nunca entendía, me enseñaban unas cosas, siempre lo más malo se aprende, ¿verdad? Y empezó el partido, estaba el presidente, el vicepresidente, estaban todos los dirigentes. Yo me fui con el minibús atascado así, llegamos ahí, empezó el partido. A los 10 minutos ya estaba metiendo 2 goles. 5-2 terminó el partido y hice 4 goles, dice. Y ahí, ¿sabes? De vuelta vine con un Mercedes del año al lado del presidente. Y el presidente dijo, no, este es mi jugador, yo lo traje de Paraguay y ahí empezó. Realidad. Con la compra de un Samsung S9 o cualquier Samsung de Claro, podés ganarte uno de los 10 Mini Coopers que Claro sortea o uno de los 30 viajes al Caribe para 2 personas, todo incluido. El destino lo elegís vos. No te pierdas la oportunidad de hacer tus sueños realidad. Pasate a Claro y ganá. ¿Qué significó en tu vida el profesor Hugo? El profesor Hugo, como todos saben en mi pueblo, el profesor Hugo creo que es el papá de todos nosotros, de los que vivimos en San Joaquín. Yo creo que hasta niñas, niños, hasta perros creo que le conocen a Hugo en San Joaquín porque es un señor que nos inculcó mucho, es un señor, un profesor nuestro. Nosotros fundamos una escuela de fútbol con él y hasta ahora sigue, creo que más de 20 años tenemos la escuela de fútbol. Un señor que a lo mejor... Yo creo que es lo más comparado a un padre para mí, digamos, porque comencé con él a jugar el fútbol. Él fue el que me llevó a salir campeón en la primera con 13 años en el Club 1 de Mayo. Fue el señor que cuando empecé a jugar en la selección me dijo en un partido que jugamos contra Cecilio Vázquez, creo, me dice, si haces un gol te voy a hacer capitán, me dijo. Hice 3 goles en ese partido también. Y me dio la capitanía, yo tenía 15 años y era capitán de la selección de San Joaquín cuando eso. Y era que siempre me ponía, digamos, un reto. Me ponía él siempre un reto y nos inculcó a nosotros. Creo que la disciplina que tengo también es gracias a él. O sea, él, las veces que me castigó al principio, como te digo, no siempre fui el muy obediente en eso. Siempre hacía mis locuras. Y las veces que teníamos fútbol, o sea, íbamos a jugar el próximo día, él se dormía enfrente de mi casa para ver si salía o no salía, o sea que estaba ahí mi mamá ahí tomando mate, ellos y yo tenía que dormir, o sea, para que yo no salga, para que yo pueda concentrarme. Por eso yo creo que la disciplina empezó con él, obligatoriamente empezó con él, digamos. Qué importante es que las personas escuchen tu historia. Una vez más, hay muchos que ya escucharon tu historia, hay cosas que contaste que no habías contado en otro momento, y todos tenemos una historia que contar, y que los jóvenes entiendan que el esfuerzo y el sacrificio no se regala en ningún lado, que hay que luchar por los sueños, es súper importante. Y la ciudad, como te decía al inicio, la ciudad de San Joaquín y la ciudad de Coronel Oviedo, son ciudades que se disputan tu cariño, tu presencia y qué lindo es poder hoy
decir que Nelson Aedo es una persona que se hizo de abajo, solito. Ustedes que vieron ahora mi ciudad saben de lo que es abajo. Mucha gente, como te digo, no conoce, ha escuchado las historias, ha escuchado, pero uno que está en San Joaquín, que vivió mis pasos, digamos, son los que realmente pueden decir algo de mí, y yo agradecido siempre con la gente de San Joaquín. Cada vez que voy se terminan las gallinas en San Joaquín porque cada uno trae y me regala algo, por eso es siempre lindo recibir el cariño de la gente después de tantos años, y siempre trato también de devolver algo al pueblo, y me siento siempre un privilegiado, digo yo, un bendecido, como siempre lo digo. Yo soy un bendecido porque salir de ahí, conseguir todo y disfrutar todo lo que estoy disfrutando es simplemente un sueño. San Joaquín a nadie le conocía. San Joaquín no se le conocía. En la época de Strone le mandaba a la gente desterrado, decimos, ¿verdad?, acá en San Joaquín, ¿verdad? Pero después de que Nelson haya resaltado en el fútbol, ahí recién San Joaquín se conoció San Joaquín. Por medio, yo por ejemplo me voy en la anuncio de San Joaquín, Nelson Aedo Valle, todo el mundo, pero mediante él, y además ahora que nuestro pueblo levantó muy grande. Antes cuando San Joaquín tiene mucho contenido histórico, sí, muchísimo, y tiene mucho valor histórico, sí, su iglesia, sí, y ahora ya se está conociendo la ciudad. Muchísimo. Por eso, todos ayudan. Sí, sí. Todos tenemos que hacer algo para que San Joaquín y todas las ciudades tengan su visibilidad y que se hable y que se diga. Sí, ¿verdad? Sí, para que el Paraguay levante, ¿verdad? Estamos levantando. Sí, yo estoy confiado de que solamente el que no se mueve es el que habla mal, ¿verdad? Claro, el que se está moviendo, pues no te dice está todo mal, porque está trabajando, no tiene tiempo para pensar que las cosas están mal. Yo, por ejemplo, la vez pasada, anteayer me dijo un señor, ¿cuántos años tenés, señor? Y 59 ya cumplí este diciembre, le dije. Andén de guapo ese, dice, sí, tengo que, el espíritu que tengo todavía y con decirte que yo sábado a las 6 de la mañana ya estoy esperándole a los chicos. ¿Seguís con la escuela de fútbol? Siempre, la escuela de fútbol a mí me da una energía y una cosa que con plata no voy a comprar. Porque acá la escuela de fútbol, ¿sabes cuánto se cobra? 10.000 mensual. Pero a veces, porque vos, por ejemplo, no tenés un 10.000, no es por eso que vos no vas a practicar más. Igual te vas a practicar. Igual tiene una criatura, tiene que correr detrás de una pelota en mi escuela de fútbol. Y tiene que estar más cerca del deporte y lejos del vicio. Exactamente, sí. Ahora vamos a ingresar a esta iglesia y a su historia. Antes de entrar justamente para conocer San Joaquín, es la última ciudad fundada por los jesuitas en su época. En 1746 ya aparece el documento que esta es la segunda fundación de San Joaquín. Primeramente estaba acá cerquita de una comunidad que se llama Tarumá, y ahí se fundó la primera reducción jesuítica de San Joaquín. Posterior a eso los indígenas se escaparon y se instalaron acá, y los países vinieron otra vez detrás de ellos y se estableció acá la ciudad jesuítica, la última fundación de los misioneros jesuitas. Y San Joaquín es la ciudad, el templo que se mantiene su originalidad, y en la historia también en los documentos encontramos que es la única iglesia que funciona todavía como parroquia, el templo activo, en el mundo inclusive. Los demás ya son ruinas o museos. Esta sigue siendo en actividad como parroquia, como templo parroquial.
tiene su... ¿Podría pasar ya esto a ser un museo o lo que sea, ¿verdad? Pues ya puede pasar. Puede pasar, pero nosotros no queremos porque ahí se va a ir perdiendo también. Porque la gente viene domingo tras domingo y otro día para visitar. Y cuando hay un museo ya se vuelve frío, en ese sentido. O sea, se va a perder el calor humano sí. de y la Y al entrar en el templo van a sentir un ambiente diferente. El olor, el ambiente, el clima, el sonido. Al llegar, cuando llegamos, padre, y te saludamos, ya se pudo percibir el olor sí. a la madera, puede ser. La madera y la arena, porque justamente este adobe, pura arena, no tiene otro material, ¿verdad? Ya se puede percibir el ambiente diferente, ¿sí? Es más fresco también. Sí, y el sonido, cuando uno habla, no necesita tanto micrófono. ¿Vos llegás a utilizar micrófono acá? Sí, están los parlantes. Pero se podría hablar sin... Escuchen cómo se... Porque tiene buen sonido. Sí, esta es la parte de coro. Antiguamente las celebraciones, la misa se celebraba en latín y de espalda, y la gente del coro estaba ahí arriba, ¿verdad? Se mantiene, se restauró, pero se mantiene esta estructura, ¿verdad? ¿Hasta qué año se celebraba la misa en latín? 1968. Hasta el año 1968. Cuando yo nací. Dijiste de espalda también. Sí, de espalda. ¿Cómo es eso? Y bueno, el país miraba hacia el altar y la gente quedaba hacia la espalda. Y solamente para dar la bendición se da la vuelta. Ese preconciliar, el Concilio Vaticano II ya se transformó todo esto. El padre toda la misa estaba mirando el altar. Sí, de espalda a la gente. De espalda a la gente. La gente sí mirando hacia el padre. Y en latín. En latín. ¿Y vos naciste en ese año? En ese año yo nací. En 1968. Que hasta ese año, sí, que fue el año de tu nacimiento, se celebraba la misa en latín. Así acá. mismo. Algunas cosas se mantiene todavía su originalidad. El banco, por ejemplo, es aquella, justamente de la época. O sea, este banco tiene 272 años. Sí, así mismo de la época. Junto a vos, dame A tu auto le gusta que lo disfrutes, que le des buena vida, le gusta que le cargues una nafta de calidad. Carga la Super 96 aditivada o la Especial 92 aditivada de Petrobras, las únicas que recomiendan los técnicos de las mejores marcas de vehículos del Paraguay, porque tienen fórmulas exclusivas que aseguran el rendimiento, potencia garantizada y la buena vida de su motor. Carga calidad, carga naftas de Petrobras. color dame tu amor, te necesito más que ayer, quiero perderme en tus cabellos color miel.